En el episodio de hoy hablaremos sobre cuáles son esas cosas que nos hacen decidirnos a cambiar nuestro estilo de vida. ¿Por qué decidimos llevar una vida más saludable? ¿Utilizar productos más naturales? ¿Eliminar los tóxicos de nuestro hogar? Si tienes dudas de si tú estás en ese punto, si crees que ha llegado el momento de cambiar algo en tu día a día, quédate. Te dejo con la intro y empezamos. 3, 2, 1. Welcome. Como en casa, es un podcast que nace de la necesidad de parar el ritmo frenético de nuestro día a día, de mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de que hay algo que querríamos cambiar en nuestra vida. Créeme, yo también lo he sentido durante mucho tiempo. Soy Dina Pérez y en este rinconcito virtual quiero hablarte de aceites esenciales, de aromaterapia, de minimalismo, orden, feng shui, de crecimiento personal y en definitiva de todo aquello que nos ayude a tener una vida más armoniosa, más saludable y por supuesto más abundante. Así que si algo de todo esto te resuena, quédate, porque quién sabe, a lo mejor podemos ayudarte a que a ti también te cambie la vida. Te invito a pasar, acomódate y siéntete como en casa. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de este podcast. Ya el tercero, así que vamos avanzando poquito a poco, pero afortunadamente a paso firme. El episodio de hoy va a ser un poquito diferente a lo que tenía planeado. Hoy no voy a seguir ningún guión, aunque tengo que reconocer que normalmente sí que me preparo una pequeña guía que no llega ni siquiera a la categoría de guión, pero sí que me preparo un poquito qué decir y sobre todo qué orden seguir, pero lo cierto es que la mayoría de veces acabo por no mirar absolutamente nada e improvisar todo lo que puedo porque me parece que es la manera más natural y sobre todo más sincera de hablar con vosotros. Pero hoy ni eso, no tengo nada delante aparte del micrófono y la pantalla del ordenador y poco más. ¿Y eso por qué? Pues porque a raíz del episodio anterior, en el que hablamos de la importancia de ese momento en el que algo en nuestro interior hace clic y decidimos que necesitamos cambiar nuestro estilo de vida, surgieron varias preguntas. Fuisteis varias, porque todas fuisteis mujeres, las que me preguntasteis cómo identificar ese momento. ¿Qué cosas hacen que te replantees tu estilo de vida? Algunas me explicasteis vuestra experiencia y vuestra situación y que dudabais si para vosotros había llegado ese momento. Y sobre todo, la pregunta estrella fue ¿por dónde empezar? Pues bien, en el episodio de hoy os quería contar mi experiencia, cómo lo he vivido yo, porque estoy convencida que muchas de vosotras y vosotros os podréis identificar al menos con algo de lo que os voy a explicar. Podría dividirlo en dos partes. Por un lado, cómo empecé a utilizar aceites esenciales y lo que eso supuso en mi vida y en la de mi familia. Y por otro lado, cómo decidí iniciar un proceso minimalista, un proceso de orden en casa. Hoy os voy a hablar del primer caso. El segundo lo dejaré para el próximo episodio porque no quiero alargarme demasiado hoy. Pues bien, os confieso que nunca he estado demasiado concienciada con esto de los productos naturales. Era de esas personas que pensaban que todos los productos que se vendían en un supermercado o en una farmacia era porque habían pasado unos controles de seguridad y no podían ser perjudiciales para nosotros. Por otro lado, también era de las que pensaba que si se creaba un producto sintético en laboratorio era para mejorar algo, no para empeorarlo. Y no era falta de conciencia o falta de sensibilidad, sino que era falta de conocimiento, falta de información. Porque sin ánimo de entrar en ningún tipo de polémica, por supuesto, hasta no hace mucho no entendí que el mundo no se mueve por intereses sanitarios de todos, sino que se mueve por intereses económicos de unos pocos. Pero como os digo, no quiero entrar en polémica, así que este tema lo dejo un poquito aparcado a un lado. Pero sí que es cierto que descubrí que muchas veces no se informa de las cosas porque no interesa. Pero desgraciadamente, se informe o no, nuestra salud y la del planeta corren un gran peligro. Y si soy consciente que esto que acabo de decir quizás suene muy grandilocuente o muy exagerado o parezca que esté sacado de una frase de un spot publicitario. Pero créeme, es muy real. Recuerdo que hace ya varios años, porque yo era bastante más jovencita que ahora, una conocida tuvo una intoxicación grave por una sobreexposición a productos químicos. Y esto le pasó a raíz de una fumigación que tuvo en su lugar de trabajo. Ella no lo sabe, pero su caso me marcó muchísimo. Descubrí lo que era la sensibilidad química múltiple y me impactó mucho. Aunque por entonces aún no sabía demasiado sobre todo este tema. Tenía la sensación de que esos productos químicos eran muy peligrosos para las personas con este tipo de sensibilidad o bien para cualquiera que se exponía demasiado, como había sido su caso. Pero aún no conocía ni mucho menos el peligro real de una exposición cotidiana y continuada a este tipo de productos. Una exposición a la que, valga la redundancia, estamos expuestos todos nosotros cada día y prácticamente sin darnos cuenta. Pasó el tiempo, bastante por cierto, y cuando me quedé embarazada de mi segundo hijo, creo que como hacemos la mayoría de mamás cuando sabemos que estamos embarazadas, empecé a buscar información por internet, por vídeos, blogs, en fin, todo lo que llegaba a mis manos sobre maternidad.
De esta manera descubrí la cosmética natural para bebé y me propuse que con mi hijo pequeño no utilizaría los productos que había utilizado por desgracia con mi hijo mayor. Y digo por desgracia porque mi hijo mayor nació 10 años antes y hacía 10 años la información que teníamos a nuestro alcance era mucho menor. Así que con él utilicé los productos de marcas archiconocidas de toda la vida que encontrabas en el supermercado, pero que de natural tienen poco. Por otro lado, también, a raíz de mi embarazo, hubieron cosas que me hicieron replantearme la calidad de los productos que utilizaba en casa. Por ejemplo, en el tema de la colada, yo recuerdo leer que no lavara la ropa de mi bebé con detergente normal y que no utilizara suavizante. Y pensé, ¿pero por qué? Porque si no es bueno para mi hijo pequeño, tampoco lo quiero para mi hijo mayor. Luego recuerdo leer también cosas como que no dejara gatear al bebé por el suelo si acababa de fregar hacía poco porque podía resultar tóxico para él, o que lavara sus utensilios con un lavavajillas diferente, o que si lo lavaba con lavavajillas después lo tenía que esterilizar. En fin, muchísimas cosas que me hacían replantearme qué era eso que tenían los productos que yo estaba utilizando, qué componentes debían tener que resultaban tan peligrosos para mi bebé. Y lo que es peor, si esos productos eran tan malos para el bebé, si yo no los podía utilizar sobre un miembro de mi familia, ¿cómo los voy a utilizar sobre los demás? Yo esos productos ya no los quería en casa porque para mí eran importantes todos los miembros de mi familia, no solamente el bebé. Así que ese fue uno de mis momentos claves. Me paré y pensé, bueno, ¿y ahora qué hago? Así que empecé a buscar productos para mis hijos. Cremas, geles, champús, detergente para la ropa, pero os confieso que no me resultó nada fácil. Iba a la farmacia, me vendían un producto como bueno y natural y cuando llegaba a casa y buscaba información sobre esos ingredientes descubría que no era ni tan bueno ni tan natural. Quizás ponía 100% natural, pero lo que nada me estaba diciendo, hasta que no leía la etiqueta y no miraba con detenimiento todos los ingredientes, es que solamente había un porcentaje de ese producto natural. No era el 100% del bote que estaba hecho con producto natural. Y eso a mí me dejaba un poquito desorientada. No sabía exactamente si un producto era bueno o no era bueno. Yo no entendía de ingredientes, yo no sabía leer etiquetas, de hecho es que ni las veía. Como os dije en uno de los primeros episodios, yo tengo albinismo y una de las características que tenemos los albinos es que tenemos dificultades visuales. Y eso me dificultaba mucho leer las etiquetas en la tienda, así que llegó un momento en el que para mí ir a comprar me resultaba una odisea bastante desagradable. Pero aún y así reconozco que tenía la sensación al menos de estar algo más concienciada y de llevar productos un poquito mejores a mi casa. Paralelamente a todo esto, yo ya hacía 2 años que había desarrollado una alergia respiratoria bastante desagradable. Nunca antes la había tenido, pero a raíz de una situación personal en la que estuve expuesta a muchos ácaros y muchos productos de limpieza, se me había generado, ya digo, esta alergia bastante fuerte. Por culpa de esto, había muchísimos productos convencionales que me molestaban mucho. Productos perfumados, productos de limpieza, ambientadores, con lo que a mí me gustaba que mi casa oliera bien y no soportaba ni un solo ambientador. Pero yo seguía queriendo que mi casa oliera bien, así que empecé a buscar la manera de aromatizar mi casa de una forma natural. Casualmente, y digo casual aunque ya sabéis que yo no creo demasiado en las casualidades porque creo que las cosas pasan por algo, un día descubrí los aceites esenciales de Jan Living. Yo no conocía qué eran los aceites esenciales y mucho menos qué propiedades tienen. Mi único contacto con los aceites esenciales hasta ese momento había sido los años que había vivido en el norte de Europa. Allí son muy típicas las saunas y recuerdo tener un par de aceites esenciales en casa precisamente para eso, para echarlas en la sauna. Y como los tenía en casa, alguna vez también los puse en los típicos quemadores de vela. Nada sabía yo entonces de las propiedades terapéuticas de los aceites esenciales y mucho menos de que esas propiedades se pierden con el calor. Y por supuesto tampoco tenía ni idea de que los aceites esenciales tenían que ser puros, naturales e íntegros. Aparte de eso, alguna vez había comprado en la farmacia algún aceite esencial, en mi caso para ahuyentar a los mosquitos. Pero no recibí ningún tipo de información, no sabía cómo usarlo, no sabía sus propiedades, y es más, casi te diría que en aquel momento no sabía ni siquiera que aquello eran aceites esenciales. Me los daban como un líquido que iba bien para ahuyentar los mosquitos y poca explicación más. Así que cuando descubrí los aceites esenciales del kit de inicio de Jan Living, me quedé enganchadísima. Empecé a seguir por Instagram a chicas que a día de hoy son mis compañeras y mis amigas. Y cada día me atraía más la idea de incorporarlos a mi vida. Pero te confieso que en ese momento aún no me planteaba cambiar mi estilo de vida. Yo quería esos 12 aceites del kit de inicio a mis manos, pero cuando oía hablar de suscribirme a recompensas esenciales, de hacer una compra mensual, o de cambiar mi estilo de vida, de reducir tóxicos, me cerraba en banda. Todo eso a mí me sonaba muy grande. Así que estuve bastante tiempo pensándome si comprarme los aceites esenciales o no. Al final me decidí a comprarlo, y ahí cuando llegó esa caja a casa, madre mía, el olor que desprendía eso. No tardé nada en poner mi difusor, coger los recursos a los que tenía acceso por haber comprado el kit y empezar a usarlos. A raíz de eso descubrí que podía hacer mi propia cosmética natural, algo que siempre me había generado bastante rechazo porque lo veía demasiado complicado.
Podía cambiar mis productos de higiene, de cuidado personal, los productos de mi bebé, el maquillaje, la limpieza de casa, la colada, bueno, todo. Y esta vez sí que era mucho más fácil porque tenía el asesoramiento y la información que necesitaba. Y ahí fue cuando realmente cambió mi vida completamente. A la semana siguiente de tener los aceites esenciales en casa decidí suscribirme a Recompensas Esenciales. Eso que me daba tanto miedo al principio y que me hizo estar varios meses pensándome si comprar el kit de inicio o no, al final me suscribí. Y lo hice porque entendí que no era un gasto extra. Se trataba de dejar de comprar los productos tóxicos que compraba hasta ese momento y empezar a comprar productos naturales. Se trataba de cambiar mi hábito de consumo. Así que empecé a cambiar mis productos. Algunos los compraba para hacerme yo misma, mis propios serums y mis propias cremas. Otros ya los compraba hecho, por ejemplo, la crema de pañal de mi bebé, o cremas naturales, jabones, geles, champús, desodorantes, incluso el maquillaje. Los compraba ya sabiendo que eran buenos y libres de tóxicos. Solo un mes después de decidir comprarme los aceites esenciales y empezar a utilizarlos en mi día a día, ya había notado tantos beneficios, había cambiado tanto mi vida, que decidí que quería ayudar a otras personas a descubrir lo mismo que había descubierto yo. Quería que más gente conociera aquello que yo había acabado de conocer y que por desgracia la sociedad no informaba de todo esto. Así que me lancé a crear mi propio negocio. Me formé y de hecho me sigo formando de forma continuada y hoy ayudo a familias a llevar un estilo de vida más natural y te aseguro que esto me hace muy feliz. Pero como te dije en el episodio anterior, este es un proceso que hay que ir haciéndolo poco a poco. No podemos pretender tirar todos los productos que tenemos en casa y sustituirlo por productos naturales de un día para otro. Entre otras cosas porque ni tenemos el dinero para hacerlo, o al menos la mayoría de nosotros, ni sería muy saludable para el planeta tirar a la basura todos esos químicos artificiales. Se trata de que a medida que se va gastando algo, lo vamos sustituyendo por productos más naturales. Por ejemplo, se me gasta el champú, o se me gasta la máscara de pestañas, o se me gasta el limpiador de casa. Pues no voy a ir a comprarlo al mismo sitio donde lo he comprado siempre para utilizar el mismo producto que he utilizado hasta ahora, sino que voy a comprar productos mucho más naturales. A día de hoy, en casa ya utilizamos productos de higiene natural, también de cosmética, de cuidado personal, de limpieza e incluso hemos reducido mucho el consumo de medicamentos porque tenemos otras alternativas más naturales. Con esto último, que nadie me malinterprete, por favor, porque en ningún momento pretendo rechazar la medicina, ni mucho menos. De hecho, no lo hago. Yo recurro a la medicina siempre que es necesario. Hay que confiar en la medicina, hay que confiar en los médicos y hay que confiar en los farmacéuticos que siempre te van a suministrar el medicamento que mejor te va a ir en cada momento. A lo que me refiero es que si puedo aliviar una molestia sin tener que recurrir a fármacos porque los aceites esenciales y la aromaterapia ya me resuelven esa situación, yo prefiero hacerlo así. Pero también es cierto que como asesora en aromaterapia no puedo dejar de advertirte, porque los aceites esenciales, aunque sean naturales, no son inocuos. Y lo que es aún peor, no todos los aceites esenciales que puedes encontrar en el mercado son ni siquiera naturales. ¿Por qué? ¿Cómo debe ser un aceite esencial? Déjame que te cuente esto porque ya que estamos hablando de aceites esenciales y aromaterapia, aunque esto es un podcast y por supuesto aquí no te puedo dar el asesoramiento personalizado como suelo hacer con las personas con las que trabajo, sí que me gustaría que supieras al menos lo más básico antes de decidirte a utilizar aceites esenciales. Y si en tu caso ya los usas, puedas saber si los que estás utilizando son adecuados o no. Un aceite esencial debería ser siempre puro, natural e íntegro. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que sean obtenidos de forma natural, sin alterar las propiedades de las plantas de las que se extraen. En ningún caso deberían utilizarse productos como herbicidas, agroquímicos, pesticidas o cualquier otra sustancia sintética en ningún momento de su proceso de elaboración. Se debe seguir el procedimiento de destilación adecuado para recoger la totalidad de moléculas aromáticas. En definitiva, recordemos que los aceites esenciales son precisamente eso, moléculas aromáticas, así que este proceso en el que se recogen todas esas moléculas es imprescindible para garantizar la calidad del aceite esencial. Yo no entiendo mucho de vinos, pero sí que sé que un vino joven y un vino gran reserva se destilan de una forma bastante diferente y eso determina la calidad del vino. En los aceites esenciales, salvando la distancia, por supuesto, pasa algo parecido. Si yo necesito destilar un aceite esencial X horas para recoger la totalidad de sus moléculas aromáticas y yo reduzco ese tiempo a la mitad, las moléculas aromáticas de ese aceite esencial no estarán completas, por lo tanto su calidad no será la misma. Y por supuesto, nunca deberían estar testados en animales. Y aunque parezca que el hecho de que sean aceites esenciales ya lleva intrínseco todo esto, lo cierto es que no es así. No voy a extenderme mucho porque si os interesa todo este tema podemos tratarlo con más profundidad en otro episodio, pero así en general sí que os puedo decir que en el mercado podemos encontrar aceites esenciales que no son naturales, incluso en los que dice la etiqueta que sí lo son. ¿Por qué? Pues porque como se suele decir en estos casos, echa la ley, echa la trampa.
La ley dice que con un porcentaje determinado de aceite esencial puro ya se puede etiquetar como tal, aunque el bote que estás comprando no lo sea del todo. Y esto pasa con aceites esenciales, pero pasa también con otros muchos productos. En algunos casos se trata de botes que tienen una parte de aceite esencial que se rellena con otro producto, de manera que ya se está alterando ese aceite esencial. Y eso contando que la parte de ese aceite esencial sea natural, porque no os podéis imaginar la cantidad de aceites esenciales sintéticos que se venden que no han visto en su vida la planta de la que dicen que provienen. Y eso no es ninguna broma. Como os decía antes, el uso de productos químicos como herbicidas, pesticidas, sobre las plantas de las que luego se extraerá el aceite esencial, altera la composición química de la planta, así que sus propiedades terapéuticas también cambian. Y por último, como os decía, si se acorta el tiempo de destilación, por supuesto aumenta la producción y por ende las ganancias económicas de la empresa. Pero no se obtienen las moléculas aromáticas que sí se obtendrían si se respeta el proceso de destilación. En fin, son muchas las estrategias que siguen algunas empresas para incrementar sus beneficios económicos, pero que por desgracia repercuten mucho en la calidad de los aceites esenciales y por lo tanto en su utilidad. Otra cosa a tener en cuenta también puede ser el precio excesivamente bajo. Un precio demasiado bajo puede ser una señal de que esos aceites esenciales no cumplen los criterios básicos de calidad. Y esto es algo que en otro tipo de productos parece que lo tenemos como más integrado en nuestra mente, ¿no? Si yo voy a comprarme un coche y quiero un coche de gama alta, estoy segura que me va a costar más dinero que un coche que tiene una calidad un poquito más baja. Si yo me estoy construyendo una casa y quiero materiales de alta calidad, estoy segura que me van a costar más caro que otro tipo de material. Es más, si yo voy a una tienda de ropa y me quiero comprar un pantalón de tejido natural, sin fibras sintéticas y con tintes naturales, me va a costar más caro que si lo compro de peor calidad. Pero en cambio, cuando se trata de temas de salud, nos cuesta un poquito más y tendemos a decir aquello de, bueno, pero si todos son iguales, me compro el barato. El problema es que efectivamente, no todos son iguales. Otro indicativo que nos puede dar una pista de la calidad del aceite esencial es el hecho de si se puede ingerir o no. Por supuesto, hay muchísimos aceites esenciales que en ningún caso se podrían ingerir. Por ejemplo, el árbol de té. Nunca ingieras árbol de té. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un aceite esencial de limón? Si un aceite esencial de limón te dice que no se puede ingerir, ahí hay algo que analizar, porque es probable que ese aceite esencial no solo contenga limón. Pero lo más grave para mí, quizás porque me dedico a ello seguramente, es que se vendan aceites esenciales sin ningún tipo de asesoramiento. Los aceites esenciales, por muy naturales que sean, no son inocuos. Son muy beneficiosos para nuestra salud si se usan correctamente, pero si no se usan bien pueden llegar a ser peligrosos. Por eso, mi principal consejo es que recurras siempre a un experto o una experta. Alguien que te pueda asesorar sobre qué utilizar, para qué, en qué situaciones, cómo diluirlos, qué precauciones tomar y, en fin, todo lo que necesitas saber para usarlos correctamente y para aprovechar al máximo sus beneficios. Y bueno, después de toda esta explicación, que como te decía antes, si os interesa podemos ampliar más en otro episodio, sigo con lo que te contaba ya, casi para finalizar el episodio de hoy, porque ya llevamos hablando un ratito. En mi caso, como te puedes imaginar, los aceites esenciales, la aromaterapia y los productos naturales ya forman parte de mi día a día, tanto a nivel personal como laboral. Pero te confieso que mi proceso de cambio aún no ha finalizado. De hecho, a día de hoy aún tengo alguna asignatura pendiente. En mi caso, sobre todo, es con lo que respecta a la alimentación. Eso debo reconocer que aún me cuesta un poco más. Aunque soy más consciente de lo que comemos, soy más consciente de lo que entra en casa, es cierto que sigue siendo difícil para mí identificar ingredientes perjudiciales y sobre todo conocer alternativas más saludables. Pero en eso estoy, trabajando poquito a poco para llevar también una alimentación más saludable. Y de momento esto es todo por hoy. Si con todo lo que te he contado he conseguido ayudarte, aunque sea solamente un poquito, o si al menos has pasado un rato agradable, yo ya me siento más que satisfecha. Como te dije al principio, hoy hemos hablado sobre por dónde empezar una vida más natural. En el próximo episodio hablaremos sobre por dónde empezar una vida más minimalista, más ordenada. Hablaremos de cómo nos damos cuenta de que no tenemos suficiente con ordenar nuestra casa un día, porque al día siguiente vuelve a estar como antes. Sabremos cuándo llega ese momento en el que necesitamos deshacernos de cosas, y mucho más. Si algo de todo esto te resuena, te espero la semana que viene. Recuerda que nos podemos seguir encontrando cada semana en las plataformas habituales. Y como te digo siempre, me puedes encontrar también en Instagram, en dina_esencial, donde estaré respondiendo todas tus dudas y todos tus mensajes. Allí voy a ir explicando de una forma más habitual, un poquito más sobre estos temas de los que hablamos en el podcast. Así que si te interesa, te invito a que me acompañes también por allí. Recuerda que este podcast forma parte de un proyecto más global que hemos llamado Casa Sana, en el que estamos haciendo diferentes actividades e iniciativas relacionadas con los temas de los que estamos hablando aquí, además de ofrecer clases, talleres, asesoramientos. Así que si tienes alguna propuesta, deseas hacer alguna colaboración con nosotros o tienes alguna consulta, no dudes en ponerte en contacto conmigo y estaré, de verdad, encantadísima de atenderte y de hablar contigo.
Y esto es todo, como siempre te digo, espero que este ratito haya sido tan agradable para ti como para mí. Te mando un abrazo inmenso y deseo de todo corazón que volvamos a vernos la semana que viene. Un abrazo.